hacer. Lo que nosotros hemos visto es básicamente un sistema de retenciones que lo que habilita es llenar un fideicomiso en función al delito que ha cometido esa empresa. Eso está puesto ahí. Veremos, lo que no podemos ahorita aventurarnos a decir es cuánto va a ser, porque eso depende enormemente, primero de que salga la ley, porque si no sale la ley no hay ingresos y esto será cero. Entonces nosotros lo que queremos ahorita es empezar a ver cómo sale este proyecto y empezaremos a ver cuál es lo mínimo que vamos a recaudar. Pero evidentemente es más de lo que tenemos hasta ahora. Ahora sí, los comentarios del señor Ministro de Justicia. Gracias, presidente. Bueno, en realidad los problemas que se han presentado en el sector construcción con estas empresas brasileras y con las peruanas, y en la magnitud en que se ha presentado este problema, es casi, podríamos calificarlo de inédito. Este cuadro es inédito en la historia de cualquier país. Y además tratar de compatibilizar la no interrupción de cadena de pago, compatibilizar a su vez la reparación, una reparación civil por los daños causados, compatibilizar además las sanciones a los que han delinquido. Y por último, evitar mayores pérdidas y compatibilizar con una reactivación económica en este sector de la construcción que es tan importante en el país. Esa compatibilización, por supuesto, genera todas las dificultades que ustedes están viendo y que de alguna manera están pasadas en blanco y negro en este proyecto con los aportes que han hecho todos los sectores, el Ejecutivo con sus técnicos y también los congresistas, cada uno de ellos. Yo he anotado algunos de ellos que son muy importantes. Pero antes de pasar a ese punto, quería comentar que esa compatibilización de metas es harto difícil. Porque si se va demasiado, se cargan las tintas en una de estas metas, se critica, por ejemplo, una supuesta protección o impunidad. Si vamos a proteger a alguien que decide pasar a la condición de colaboración eficaz, hay que darle algún atractivo para que opte por esa colaboración eficaz. Las personas jurídicas, a propósito de ese comentario, tienen sus propias sanciones, que no son las mismas de las personas naturales, quienes pueden sufrir prisión u otro tipo de sanción. Las jurídicas no, se les quita la licencia, se les prohíbe la contratación, es otra modalidad, multas, etcétera. Entonces, ese es un trabajo bastante difícil. Sin embargo, yo me permito anotar algunas cuestiones que sí creo, a pesar de que yo he intervenido en el proyecto que hizo llegar el Ejecutivo, sí me parecen sumamente importantes. Como por ejemplo, la estructura económica en la construcción ha depositado la confianza en una persona que se supone que es el fiscal de la obra, que es el supervisor. Y como bien lo ha notado el señor congresista que ha intervenido, el señor Alcalá, usted es el que propuso esta idea, o creo que ya se ha comentado también en otras oportunidades, la cuestión que no tiene responsabilidades el supervisor, o sea, algo increíble. Ese es el fiscal de la obra, el que controla la obra, y confiamos en ellos y no tienen ninguna responsabilidad. O también es interesante poner, por ejemplo, que la nulidad de las ventas. Yo también me inclino por la nulidad de las ventas, no por la persecución y ver quién fue el responsable. Es preferible anularla, ipso facto, ¿no? Por razones de ley o ipso iure en este caso. Anular esas ventas. Sobre el cálculo de los daños. El cálculo de los daños, sí tenemos, lo que dice la congresista Cortes es correcto. Debemos tener cifras efectivas. Sí, por eso se dice estimados o aproximados. En primer lugar, son más de 30 entidades las que… Odebrecht no es una sola persona. Es un conglomerado de personas jurídicas
determinar eso realmente ha sido una tarea muy difícil. Y determinar qué responsabilidades tiene cada uno y cuánto cuestan las obras. Ese es un trabajo que está inconcluso todavía, pero se está haciendo. Por eso es que cuando yo intervine en el Ministerio de Justicia, lo primero que ordené fue, primero, contabilicen daños, contabilicen obras, identifíquenlas, contabilicen daños, y luego vamos a ver, porque no necesariamente todo es daño, vamos a ver cuánto de esto es daño y cuántos son pagos correctos, cuántos son coimas, pago debajo de la mesa, etcétera. Entonces, ese trabajo no es un trabajo sencillo. El Ministerio de Justicia no era el idóneo para hacer esta tarea, sinceramente. Pero si estaba así en la ley, ha habido que asumirlo inmediatamente y designar y conformar un grupo de trabajo para que haga esos cálculos. Cuando el congresista Lescano mencionó el cálculo, ¿cuál es el válido? Efectivamente, había 1.600, que era un cálculo que en ese momento se estimaba, porque no estaban todas las obras. Es más, ese cálculo puede ser discutido porque es un estimado. Y por otro lado, hay como 3 formas de calcular los daños en una construcción, en una obra o en cualquier reclamación judicial. Hay varias formas de estimar cálculos. Hay una fórmula anglosajona que es muy diferente, que es la que nosotros tenemos, que es la continental, la judicial continental, que es muy subjetiva. Entonces tenemos que tener algunas bases elementales para poder sustentar cualquier pedido de cálculo. ¿Por qué digo sustentar? Porque el procurador no va a establecer el daño, lo establece el juez, pero el procurador tiene que llevar una cantidad, obviamente. Entonces una propuesta, alguien tiene que darla y tiene que sustentarla. Ese trabajo sí se ha venido haciendo, tenemos estimados, pero realmente sujetos a discusión porque tiene elementos subjetivos, como señalé, y siempre es preferible en este tipo de cuestiones tener bases sólidas y reales. Señor ministro. Ya, y aquí termino acá, presidente, diciendo que por esa razón es que esos daños siempre se han hecho con consultores, ¿no? Y por último, había una pregunta del señor Lescano que quisiera contestarla. Habían 81 solicitudes de dación en pago, efectivamente, es cierto. Habían sin resolver. Resulta que al revisarlas han sido retiradas 77 y 4 han sido autorizadas, daciones autorizadas. ¿Y retiradas por qué? Porque de acuerdo al 003 tiene ciertos requisitos para que sean válidas. Gracias, presidente. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el juez definitivamente va a establecer el daño y el procurador tendría que llevar una cifra. Pero el problema es que se ha modificado la ley de la Procuraduría y el procurador no lleva las cifras, sino nada más lo único que tiene que hacer es presentarse en la última sesión y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con la cifra citada. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto, una propuesta legislativa en el marco de la lucha contra la corrupción, la propuesta para que se considere que los procuradores acompañen el proceso como siempre ha sido, ¿no? Porque como la modificación se les deja fuera y no se permite fijar además la cifra que sería la adecuada. Gracias, presidente. Congresista Johnny Lescano. Sí, solamente un aspecto que me parece importante decirlo, señor, y a razón de lo que ha explicado el ministro. Mire, de más de 80 empresas que han querido pedir la autorización para dación en pago de determinados bienes muebles, 77 han sido retirados. Es decir, que estos señores siguen queriendo hacer trampa al Estado, solamente han autorizado a unos pocos, a 4. Ya, para que vea, señor, tan importante es la intervención del Estado en estos casos. Y en algunos casos no está interviniendo el Estado como debe intervenir. Cancha abierta, la venta de acciones, de activos y todo lo demás.
Ellos hacen la venta. El Estado está mirando. No, señor, tiene que autorizar eso previamente a la venta. Porque mire, nos han querido trampear estas empresas corruptas y felizmente el Ministerio de Justicia ha puesto las cosas en su sitio. Me parece bien, pero por eso en ese camino creo que hay que hacer el dictamen, señor presidente. Le agradezco la interrupción al ministro. Congresista Marisol Espinosa. Presidente, si se han retirado 77 solicitudes, no olvidemos que si bien es cierto, hay 30 millones en fideicomisos guardados, no olvidemos que las deudas superan los 1.000 millones solamente por tema de trabajadores, Entonces, ahí habría que ver cómo garantizar el tema de… Por lo menos las deudas que existen son 1.000 millones. Las deudas, las cifras que ustedes mismos han distribuido. Esas cifras son cifras de lo que hay en exposición en el sistema bancario en las 9 empresas más grandes. No es que esas deudas todavía son válidas. O sea, esas son las deudas que podrían estar en complicación si no se habilita la continuidad de los proyectos. O sea, lo que tenemos ahí, hemos analizado cada empresa, qué proveedores tiene, cuáles son los trabajadores, y es un monto muy preliminar. Pero hoy día todo eso está fluyendo. Va a dejar de fluir en el momento que se paren los proyectos. Pero esta no es una deuda ahí existente, es lo que está en riesgo, digamos. Congresista. A ver, presidente, según la cifra consignada por el propio proyecto, la propuesta legislativa, serían 11.000 millones en deudas al sistema financiero, solo al sistema financiero. Si se paran los proyectos, es que la deuda se vuelve. Termine, congresista, por favor. Gracias, presidente. Y las deudas de inversiones por ejecutarse son 30.000 millones. Entonces, esa es la preocupación que existe. Uno, si bien es cierto, hay que garantizar el tema de los pagos, pero hay que garantizarlo bien para evitar las situaciones que se vuelvan a repetir, como las que hemos tenido, que al final retiras las deudas por pago, las empresas, por ejemplo, los proveedores. Y claro, además dice, vas a responder con bienes y servicios. Creo que habían, antes de que se empiece a pagar maquinarias y equipos, porque no olviden que las maquinarias y equipos no son de la empresa, son subcontratadas, son tercerizaciones. Entonces habría más o menos una cifra aproximada de lo que se ha señalado durante las exposiciones y las conversaciones, que habían solo 20 millones para cubrir los 45 millones que estaban planteando los trabajadores. Me pide, señor presidente, una interrupción a congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. En la misma línea, hace un año que se instaló la Bajato acá y hace un año que estuvo Mauricio Cruz acá, representante de Odebrecht, y ellos habían sacado su maquinaria, habían sacado todo, le sacaban por el Cusco y por madre de Dios, y se lo preguntamos, y lo confirmó, porque el 003 salió, le dieron todos los espacios habidos y por ahí, apúrate, corre y saca todas tus cosas. Eso estuvo muy mal de parte del Ejecutivo. Por eso que están planteando lo que está planteando la congresista Espinosa, porque es verdad, el señor que ha estado acá de los trabajadores ha pedido inclusive una relación de las cosas que tienen para poder tener su liquidez. Ellos son los trabajadores, sobre todo son la parte más vulnerable. Eso tampoco se ha contemplado. Estamos a un año exactamente y estamos en lo mismo. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Señora ministra, señor ministro. Acá unos puntos más álgidos que hay se va a dar cuando tengamos que ver la valoración real de las obras, cuando tengamos que ver la reparación civil. ¿Y en base a qué un juez va a poder calcular pues la valoración de las obras, cuánto se pagó de coimas, cuánto de la reparación civil? Y esto es sumamente grave y hay que ser reales. Vivimos, claro, van a traer consultores, pero finalmente, ¿quién va a decidir? El juez, ¿correcto? Vivimos en un país donde lamentablemente no tenemos un sistema judicial confiable. Al contrario, totalmente desconfiable. Donde, bueno, basta ver la situación que tiene el Poder Judicial para darnos cuenta la gran corrupción que existe ahí también. Clarito. Entonces, un juez cuando toma una decisión, es una decisión jurisdiccional y por lo tanto él no tiene que responder ante nadie por esa decisión. Entonces, en esas condiciones vamos a permitir que este juez haga
tome esa decisión, obviamente habrá pues, consultores, qué sé yo, pero él va a decidir. ¿No sería mejor en todo caso que el Estado, que tiene prácticamente todo ya una estructura y experiencia respecto al costo de las obras, a partir de ahí, estableciendo un costo real, se puede comenzar a determinar las coimas? ¿Quién realmente va a decir, sí, pues, esta obra recibí tanto de coimas? Van a tratar pues, de minimizar, o sea, entonces, es la gran preocupación que tenemos. Entonces, y si el Estado, como Estado, asume su responsabilidad, entonces, ahí sí, pues, a ver, ¿quién lo hace? El ministro de Economía, por decir, el ministro de Justicia, son los que van a responder por esto. Sí, pues yo confío. Pero si un juez que no responde ante nadie, porque no va a poder confiar, no va a responder ante nadie, porque así es lamentablemente cómo se imparte justicia, entonces yo tengo ahí mis serias dudas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El señor ministro de Justicia. Bueno, es cierto que el juez no es un perito para determinar unos daños. Tiene los conceptos generales, y que son bastante generales, que es el daño contractual, el extracontractual, el doloso, el culposo, el daño lucro cesante, daño emergente, y bajo esos conceptos tiene que, imagínense ustedes, establecer daños con esos conceptos que son conceptos. Entonces, en este caso, lo que debe ocurrir técnicamente es que una parte diga, señor, los daños son 1000. ¿Y por qué es 1000? A, B, C. Porque acá hubo un exceso, acá hubo otro, este es un sobreprecio escandaloso que vale tanto, etcétera. Tiene que presentar una parte, una pericia, un informe técnico que sustente los daños. Y la otra parte tendrá que presentar otro informe contradiciendo estas afirmaciones, de manera que el juez puede ser un hombre ignorante en tasaciones y en valorizaciones, pero tiene en un lado un informe A de una parte y en el otro lado tiene el informe B, y eso le va a permitir hacer una valoración con los conceptos que he mencionado. Claro que sí. Congresista Becerril. Claro, a mí no me preocupa en realidad que el juez no sea un lego en este tema, obviamente que no. A mí me preocupa en realidad la responsabilidad quién va a tener respecto a esos cálculos de montos. El juez no va a tener ninguna responsabilidad, pues, finalmente, porque así es el sistema de justicia. Entonces, yo sí prefiero que ya sea el Ejecutivo o alguien sea el responsable, porque finalmente, si un ministro es responsable, entonces va a tener finalmente que responder. Pero un juez no responde, pues no va a responder. Esa es la duda que yo tengo a este respecto. Gracias. Sí, señor ministro. Sí, estas cuestiones de valorizaciones son difíciles. Por eso es que habíamos señalado y solicitado que se incluyan consultores. Y vean ustedes un problema adicional que se ha presentado ante esa necesidad de tener consultores, que había que buscar consultores que no estén implicados o que hayan hecho consultorías a cualquiera de las tantas empresas constructoras que están involucradas en este asunto. Ese ha sido un trabajo muy arduo. Efectivamente, que han hecho auditorías y que han salido bien en las auditorías y que sin ninguna objeción. Entonces, ustedes imagínense que esos auditoras hemos tenido que hacer un gran recorrido y de todas maneras a expulgar los trabajos que haya prestado esas consultoras a cualquiera de estas empresas. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, ha sido un debate bastante fructífero el día de hoy. Han habido aportes muy puntuales planteados por los señores congresistas Miguel Torres, Percy Alcalá, el congresista Mantilla, el congresista Pedro Lachea, el congresista Lescano, la congresista Marisol Espinosa, la congresista Marisa Glave, el congresista Pacori, la congresista Carla Scheffer me pide el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los ministros presentes.
Creo que la Contraloría acaba de mandar, sí, porque justo también habíamos estado esperando la información, sería bueno que la dé a conocer al resto de los congresistas, yo la tengo, ¿no?, para poder verla y ver cómo se puede sumar como un aporte importante para el dictamen. Sí, justo gracias, presidente. No, qué ocurrencia, congresista. Justo estaba yo en la lectura de los aportes de los colegas y dar cuenta efectivamente que el día de hoy he ingresado un oficio, el número 201, _2018 de la Contraloría General de la República, en el que formula aportes al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y evidentemente con propuestas específicas y muy puntuales que también van a ser consideradas en los días siguientes. Lo que consideramos coordinadamente con el presidente de la Comisión de Economía era de que, tomados los aportes, decretemos un cuarto intermedio, de tal forma que los ministerios proponentes y los congresistas que han planteado, los despachos de los congresistas que han planteado sus aportes muy puntuales también, hagan una coordinación y un esfuerzo de síntesis para traer el próximo jueves a las 10 de la mañana, convocar nuevamente a sesión conjunta y por fin, si es posible, tener un dictamen consensuado y poder el día jueves votarlo y aprobarlo. Sí. El próximo jueves podría haber pleno, tal vez. No sé, ¿no? ¿Segurísimo? No, a ver. Presidente, hago una sugerencia. Yo no soy titular, pero hago una sugerencia. Si contribuye, no lo sé, pero prefiero hacerla. ¿Por qué no vienen también todas las instituciones que vinieron otro día para que estemos todos de acuerdo? El de la Fiscalía, el de la SUNAT, todos los que estuvieron otro día, para tener un solo link, una sola unidad de criterio, porque el señor la va a observar, el señor si le gusta quiere modificarlo. Todo junto, será pues tedioso, pero no sé, lo propongo y es decisión de ustedes, presidente. La ministra de Economía me pide el uso de la palabra. Ministra de Economía, por favor. Congresista Alcorta, yo creo que, y todos los congresistas que estamos acá, sin perjuicio de lo que acaba de decir, que podemos convocar a todo el mundo, yo sí quiero llamar la atención, la norma siempre va a ser perfectible, nunca vamos a llegar a la perfección. O sea, en algún momento vamos a tener que tomar la decisión, porque acá lo importante, la mejor posible dentro del... Pero nunca vamos a llegar porque además no sabemos finalmente en la realidad cómo lo va a tomar, ¿no? Tenemos que sacar la mejor norma, el mayor consenso posible, pero en algún momento tomemos una decisión, esa es la invocación. Muchas gracias. Y visto entonces, con todos los aportes que se han planteado el día de hoy, vamos a entrar en cuarto intermedio, convocando a sesión conjunta de las dos comisiones, los presidentes de las comisiones de Economía y Justicia, para el próximo jueves a las 10 de la mañana. No habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Bien, hemos tenido entonces esta sesión conjunta de la Comisión de Economía y Justicia, quienes debaten pues el dictamen del proyecto de ley, el decreto de urgencia 003, que busca aprobar medidas que aseguren el pago de la reparación civil a favor del Estado en aquellos casos de corrupción. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar con nuestra programación aquí en Congreso Televisión.